Cuando promulgan las leyes de Nuremberg, 150.000 judíos salen a Palestina en un año. Al llegar allá, teniendo en cuenta que los árabes eran alrededor de 800.000, la correlación de población se cambia muchísimo. Entonces los árabes empiezan a sentir una migración de tal volumen como una amenaza para la distribución de la zona y estallan en una rebelión. Los británicos, ante la ambigüedad de su doble promesa, utilizan a los judíos para sofocar la rebelión de los árabes de 1936. Entonces se ven en el problema de tratar de cumplirle a dos pueblos una promesa de una misma tierra. Y eso se hace, entonces cuando hay muchísima presión de parte de la comunidad judía para que se permita la inmigración, entonces se permite la migración, pero cuando la presión es por parte de los árabes, se tranca la migración en lo que se llamaba la Carta Blanca y el Libro Blanco, que es la forma como se conoce a la prohibición de migración judía en Palestina durante la época del mandato británico. Entonces, finalmente, una situación explosiva de dos pueblos que no fueron enemigos antes y que compartieron la civilización durante milenios, y porque la persecución de los judíos está en Europa, empieza a producirse una fricción permanente. Y a medida que la situación se va poniendo más y más insostenible para los judíos en Europa, van a tener que llegar a Palestina, porque si no llegan a Palestina no van a poder sobrevivir. Esto es un plan de exterminio contra la comunidad judía por el solo hecho de serlo. No es, digamos, era una cosa de un nivel de dramatismo que nadie se puede imaginar. Y además ahí hay otro problema. No solamente el exterminio físico de los judíos, sino la entrega que de ellos hicieron los países, muchos países europeos. Y la prueba de que esto no se podía haber hecho de otra manera fue lo que fue Noruega, Suecia, Dinamarca, Noruega y Dinamarca, donde el rey se puso la estrella amarilla y dijo: aquí todos somos daneses, y si se van a llevar a un judío tienen que empezar por mí. Escandinavia no los entregó, y de ahí sale uno de los personajes que dedicó su vida a ayudarlos, Raúl Wallenberg, el que paraba los trenes que iban para Auschwitz, repartía pasaportes de la corona sueca y salvaba a la gente de las puertas de la muerte. Gente como él, como Varian Fry, como Schindler, fueron la excepción. Y mucha gente los ayudó, digamos, dentro de la población, pero los estados oficialmente, la Francia de Vichy, la Polonia, todos estos pueblos, digamos, estos estados se entregaron a los judíos. Sin esa entrega masiva de los judíos no hubiera sido posible el Holocausto. Sin averiguar para dónde salió la gente del gueto de Varsovia, 400.000 personas que se fueron llevando de 50.000 en 50.000, no hubiera sido posible el Holocausto. Entonces, todo esto va creando una situación cada vez más dramática, y en el momento en que termina la Segunda Guerra Mundial con todos sus horrores, van a descubrir que lo peor todavía no se lo sabían. 50 millones de muertos, la bomba atómica, Hiroshima. El mundo no puede creer el horror, y aún falta lo peor, el Holocausto. Cuando empiezan a aparecer las evidencias del Holocausto, primero no se la creían. No se la creían porque eso era imposible que una cosa así pasara, pero pasó. Entonces la gente que sobrevivió de Sobibor, Treblinka, Bergen-Belsen, Dora Ravensberg, de todos los campos de concentración, la meten en un barco. Esos barcos van por el Mediterráneo. Como los judíos no pertenecen a ningún estado, nadie les reconoce el derecho de atracar esos barcos. Entonces uno de esos barcos se hunde en el Mediterráneo, mueren 800 sobrevivientes de los campos de concentración, y no es posible que alguien se haya salvado de la pesadilla de Auschwitz para morir ahogado en el Mediterráneo, simplemente porque no tenía dónde llegar. La situación de los judíos llega al límite de la conciencia humana, y el karma que tienen los europeos con eso exige una solución ya, pero es ya, porque la gente se está hundiendo en el Mediterráneo, porque el buque fue rebautizado el Éxodo y está en el puerto de Haifa, y están amenazando con entrar a la huelga de hambre hasta morir hombres, mujeres y niños y ancianos en el Éxodo para poder bajar a reclamar lo que es suyo, lo que se les dijo que era suyo, el Estado de Israel. Entonces esto hay que decidirlo ya, tan rápido que a nadie se le ocurre qué va a hacer con Palestina, porque la situación es tan dramática y la conciencia histórica se ve tan sacudida por el horror del Holocausto, que lo que vaya a pasar con esos territorios no tiene importancia. Se propone una partición, repartir la región en un estado árabe y un estado palestino, en un estado árabe y un estado judío. En ese momento la partición es rechazada como proyecto.
Eventualmente, si algún día ahí pasa allá, van a terminar haciendo lo que se dijo antes de crear el Estado, la partición. Pero en ese momento no la van a aceptar porque es una incursión, digamos, desde el punto de vista árabe, están incursionando un pueblo que lleva 2000 años por fuera, va a llegar a su tierra que era suya, y usted tiene que salir de ahí, que para que ellos entren, y ellos vienen de una composición histórica distintísima a la suya, aunque sean semitas, aunque vengan de Abraham, aunque tengan tantas cosas en común, la situación del Estado en, en el mundo árabe, la situación del Estado de Israel en el mundo árabe, en el corazón del mundo árabe, en la Gran Siria, es ajena en ese momento a su historia, porque ya hacía 2000 años que eso no pasaba. Es una decisión europea. Eso desde el punto de vista árabe. Nosotros esos platos no los rompimos, nosotros no los perseguimos, ni los expulsamos de acá, ni los excluimos. Siempre tuvieron un lugar en el Islam. Y ahora vienen a crear un Estado aquí, en donde si tienen tanto karma, ¿por qué no lo hacen en Europa? Entonces diciendo, porque es que esos territorios son los territorios bíblicos. Sí, pero es que si son bíblicos también son nuestros. No ve que nosotros tenemos el mismo tronco, entonces podemos tener el mismo problema de los lugares sagrados que tienen ellos, los tenemos nosotros a la hora del té. Eso desde el punto de vista árabe, desde el punto de vista judío, esto tiene que ser, no había otra salida para ellos en la historia. Entonces, la tragedia del holocausto, de la catástrofe del holocausto, el karma, la necesidad de tomar una decisión ya, y la situación de los pueblos árabes entre los repartos, los protectorados, las rebeliones, se conjugan para producir una tragedia histórica de la cual no nos hemos podido reponer todavía, el conflicto árabe-israelí. Entonces, la ONU ha declarado, la ONU se crea inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial para crear un organismo de intermediación que permita que a través de consenso se tomen las decisiones para evitar que un tipo se vuelva loco como Hitler y decida unilateralmente invadir el mundo porque así lo quiere, y que haya cómo frenarlo, porque la disolución de la Sociedad de las Naciones frente al conflicto de Etiopía había puesto de manifiesto que no había una manera de impedir que alguien ejerciera una voluntad unilateral de invadir pueblos, como fue el caso de la invasión de Italia a los etíopes y de la denuncia de Haile Selassie. Entonces ahora se crea la ONU para evitar eso. Es una legalidad de muy difícil construcción, pero se crea. Entonces resulta que la ONU apoya la creación del Estado de Israel. Inglaterra se abstiene de votar. Y esto en 5 minutos se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel ha venido luchándose por vías políticas, por vías guerreras, por todos los medios, desde la Hagana a nivel político hasta el Irguma a nivel terrorista, por todos los lados se ha buscado el Estado de Israel. Entonces se vota la creación del Estado de Israel en 1948. Cuando se vota la creación del Estado de Israel, al otro día tienen el Estado, 2000 años de éxodo desde el momento en que cayó Masada, han terminado, llegan a su fin para un pueblo que puede regresar a la tierra, a Israel. Y llegan allá, inmediatamente llegan a Israel, se produce la primera guerra, la de 1948. Los pueblos árabes se unen en un ataque contra la recién nacido Estado de Israel, y se unen en ese ataque y le dicen a los palestinos que tienen que abandonar sus tierras porque se va a dar un ataque fulminante y después volverán. Ese ataque, esa guerra la pierden, luego los palestinos que se fueron y 2 se quedaron. Entonces aquí viene un conflicto que lleva 5 rounds declarados y todos los días de guerra cotidianamente, es decir, ellos tienen guerritas y guerrotas. Guerritas es cuando se matan todos los días y guerrotas es cuando se matan de una todos. Entonces, digamos, situaciones violentas y situaciones límites. Entonces, las violentas son las normales, las de todos los días, y las límites son 1948, la creación del Estado de Israel, 1956, la crisis del Canal del Suez, 1967, la Guerra de los 6 días, 1972, la Guerra del Yom Kippur.
La situación llega a un límite de tragedia histórica. Se desata la tragedia aquí con lo que va a pasar. Entonces la creación del Estado de Israel va a generar un impacto sobre los pueblos árabes que consideran que una fuerza occidental, porque es que los judíos quedaron en un limbo histórico. Desde el punto de vista europeo son del Medio Oriente, desde el punto de vista del Medio Oriente son europeos, y ellos lo que son es judíos. Entonces ellos han estado sin Estado todo este tiempo. Entonces lo que pasa es que los árabes consideran que eso es como una especie de intromisión de punta de lanza de decisiones europeas sobre la región del Medio Oriente. Y contra eso se levantan. Los palestinos que se fueron no van a poder regresar, y los que se quedaron van a entrar en una cadena de odios que no ha parado, que empieza con la matanza de Deir Yassin, donde van a matar a los palestinos que se quedaron, y entonces ellos después van a tomar retaliaciones, y bueno. Y por el otro lado, pues después ya cuando va a haber la guerra de los 6 días, los que estaban en Jordania tuvieron que irse de allá y se van para Líbano, y a medida que se van yendo los palestinos para diferentes estados árabes, el problema se va expandiendo por toda la zona, porque los palestinos quedan sin Estado y quedan, o sea, digamos, unos quedan con Estado y otros sin Estado. Entonces ahí quedan los kurdos volando por todo el Kurdistán y los palestinos por todos los países árabes. Y esos dos pueblos no han podido, a esos dos pueblos no se les ha solucionado el problema histórico. A eso está pendiente. La solución palestina y la solución kurda están pendientes en este momento. Entonces, resulta que aquí hay una cantidad de dinámicas que se mezclan. Por un lado, la creación del Estado de Israel va a producir una reacción sobre los países árabes que sienten que sus dirigentes no fueron capaces de impedir la creación del Estado, y empiezan a hacer golpes contra cada uno de los reyes, que eran los que se habían repartido esos imperios a comienzos del siglo. Y empiezan a aparecer figuras de militares con proyectos nacionalistas alrededor del viejo cuento que habíamos hecho en 1910, un cristiano sirio que se llamaba el Partido Baas, el panarabismo. Entonces el Partido Baas empieza a tomar una dinámica dentro del mundo árabe, y eso se va expandiendo. Eso es Siria, eso es Libia, eso es Irak, eso va a ser, y sobre todo, y por encima de todo, Egipto. Entonces aquí se va, digamos, esto es una reacción, porque aquí pasan dos cosas. Al estar en condiciones de protectorados, a estos pueblos se les ha intentado imponer modelos occidentales de desarrollo que no corresponden a sus costumbres. La imposición de estos modelos occidentales de desarrollo, contrarios a la fe de ellos, es la que le ha dado piso histórico al fundamentalismo, porque es una violencia contra sus costumbres. En el Islam la religión y la política no están separadas. Desde el momento en que Mahoma lo hizo así. La separación de poderes, todo eso son inventos occidentales. Al imponerlos a la brava sobre los pueblos árabes, se violentan sus culturas. La violencia de sus culturas por la presión de una modernidad a la brava genera reacciones en contra, por un lado. Por otro lado, el panarabismo quiere tomar con beneficio de inventario. O sea, bueno, no todo lo de Occidente es malo. La tecnología la necesitamos para el desarrollo, pero lo que no necesitamos es que ellos decidan sobre nosotros. Eso no lo necesitamos. Entonces, ¿cuál es la influencia más importante que tienen los británicos